En este video vamos a resolver algunos ejercicios que se resuelven con funciones exponenciales. Problemas que se resuelven con funciones exponenciales. Un estudio sobre la población determinó que la cantidad de habitantes de cierta ciudad está modelada por... Y aquí tenemos el criterio. Sabemos que estamos en el tema porque debemos denotar el exponente, que es una variable, ¿ok? En este caso la variable t, que es como equivalente a la x. Donde, y aquí nos dicen qué significa cada cosa, b de t representa cantidad de personas. Y t, años desde que se inició el estudio. Entonces ya lo tenemos claro. B, cantidad de personas. T, años desde que inició el estudio. Con base en la información, considere lo siguiente. Número 1. Que el clásico ejercicio de ver correcto o no. Cuando se inició el estudio, la población de la ciudad era de 120,000 habitantes. Eso es muy común. Cuando nos están hablando de la variable, y esa variable es de años, casi siempre nos hablan de cuando se inició el punto de partida. Eso es cuando los años no han pasado. O sea, cuando t es igual a 0. Entonces significa que yo tengo que calcular cuál es la población b para t igual a 0. Entonces, por planteo, sería b de 0 es igual 100,000 por 1,2 elevado a la 0. Y si ustedes resuelven eso, va a ver que les va a dar 100,000. Pueden hacerlo en su calculadora. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Porque ojalá que se acuerden que cualquier cosa elevado a la 0 va a dar 1. Y 1 por 100,000, pues son los mismos 100,000. Ahora, si quieren lo digitan, ¿verdad? Y lo comprueban, pero eso es. Y ojalá se acuerden de esas pequeñas cosas. Les puede ahorrar tiempo. Entonces ya tenemos que la primera es falsa, porque tenía que dar 120,000 para que fuera verdadera, y dio 100,000. Ahora vamos para la segunda. Transcurrieron menos de 5 años desde que se estableció el modelo poblacional para que la ciudad llegara a tener 298,599 habitantes. Ok, tenemos que confirmar que t es menos de 5 años, lo que significa que no podemos probar. No sería así como lo más exacto empezar a probar ahí. Entonces la idea es, para este valor, para esta cantidad de habitantes, que sabemos que la cantidad de habitantes es b, voy a resolver una ecuación. Y eso sería el criterio 100,000 por 1,2 elevado a la t me debería de dar 298,599. Entonces voy a hacer el despeje para ver cuál es el valor de t y verificar si lo que dice ahí es correcto. Entonces no es lo mismo que nos pidan t a que nos pidan el b. En este caso nos están pidiendo t. Vamos a resolver. Y esto aprovechamos la calculadora. ¿Qué sería? Okay. Menú 1 si tienen algo por ahí, ¿verdad? Para que limpien la calculadora. Vamos a digitar esto. Sería entonces 100,000 por, abren paréntesis, 1,2, cierran paréntesis, elevado a la t. Aquí pongamos la variable x, ¿ok? Pero elevada, no como yo la puse, elevada. ¿Ok? Le damos hacia la derecha para que todo quede otra vez a nivel, alfa calc para poner el igual,
y luego los 298.599. Ven, ya tengo digitada la ecuación. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar la solución, que sería shift calc igual. ¿Cuánto nos dio? X es igual a 6,00, o sea, X es igual a 6. X, que para nosotros va a ser T. Lo que significa es que transcurrieron 6 años para que la población llegara a tener esta cantidad de habitantes. ¿Y qué dice aquí? Transcurrieron menos de 5 años para llegar a esto. Y no, tuvieron que transcurrir 6 años. Por lo tanto, eso es completamente falso. ¿De ellas son verdaderas? Ninguna es verdadera. También tenemos otra manera de llegar a ese resultado de T sin depender de la calculadora, porque la calculadora a veces se pone lenta cuando resolvemos este tipo de ecuaciones exponenciales. Entonces, voy a borrar por acá. Vamos a suponer que no sabemos que eso nos daba 6. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, aquí tenemos una ecuación exponencial donde aquí hay un valor que está multiplicando a esta potencia de acá. Esta la vamos a dejar quietita. Este 100.000 que está multiplicando, vamos a pasarlo a dividir, quedando entonces 1,2 elevado a la t es igual a 298.599 y se va a dividir entre 100.000. Si no quieren complicarse mucho, pues anoten aquí la división, dividido entre 100.000, y nos dio 2,985, o sea, 2,99. Vamos a trabajarlo con dos decimales. Y ahora lo que tenemos aquí es una expresión exponencial básica. Base con su exponente es igual a un resultado. Pero para resolver esto tenemos que acordarnos que existe un procedimiento para pasar de una expresión exponencial a una expresión logarítmica. Tenemos que recordar que calcular un logaritmo es calcular un exponente. Por lo tanto, hay que recordar que yo puedo representar esto como un logaritmo, voy a cambiar aquí de color, como un logaritmo con su base, con su argumento, y eso va a generar un resultado. Entonces, este valor de la base va a ser este valor de A. Este exponente es el que termina siendo el resultado. Y este 2,99 va a ser el argumento. Tengo que recordar eso. Entonces, esta expresión que tenemos aquí, yo la paso a logaritmo y va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo base 1,2 de 2,99, eso es igual a t. Y de esa manera es que vamos a averiguar el tiempo, simplificando la expresión para que me quede como una potencia, ¿verdad? Sencillita, no como la teníamos al inicio. Y luego pasarlo en su forma logarítmica y hacer el cálculo de este logaritmo. Voy a taparles un momento, pero ténganlo ahí presente. Sería entonces buscar la tecla que me calcule un logaritmo, y véanlo acá, logaritmo donde pueden ingresar su base y su argumento. Entonces aquí en el numerito pequeño va el 1,2 y luego se vienen para acá al paréntesis para que ahí pongamos el 2,99 y listo, le damos igual. ¿Y a qué llegamos?
al 6,0073. No es exactamente los mismos decimales que vieron hace un rato. Hace un rato habían más ceros. Pero fue por el redondeo que hicimos. No nos vamos a perder. ¿Cuánto vale t? 6,00, o sea, t vale 6. Y de esta manera se llega al mismo lugar. Para saber que necesitábamos 6 años para llegar a esto y no menos de 5 como decía por aquí. Entonces, si no tienen una calculadora adecuada, va a tocar hacer esto. Si tienen la CladWiz, entonces es posible que no se les pegue la calculadora y puedan digitarlo como lo expliqué al inicio, que la ecuación salga de aquí mismo, la solución salga de aquí mismo. Eso es porque las calculadoras grises y los que tienen esa experiencia resuelven una ecuación y la calculadora se pega, se queda en blanco como pensando y nunca tiró el resultado. Eso casi nunca pasa en la CladWiz. Entonces, para que sepan de que hay dos alternativas. Un experimento sobre cierto tipo de bacterias está modelado por, aquí tenemos el criterio, B de T, donde B es la cantidad de bacterias transcurrida desde T horas. Ahí tenemos ya lo que significa cada variable. La B, que es equivalente a la Y, son las bacterias, y la T, que es equivalente a la X, son las horas. Basándose en esa información, número 1. El experimento inició con 1.000.000 de esas bacterias. Entonces, cuando nos habla siempre de ese inicio, ok, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuántas horas? Pues no, como es el momento del inicio, entonces t vale 0. Y tengo que confirmar si para t igual 0, de verdad inició con 1.000.000 de bacterias. Entonces, las bacterias a las 0 horas B de t es igual a 1.000.000 por 1,5 elevado a la t, o sea, a la 0. Y si ustedes ahorita toman la calculadora y resuelven esto, van a notar que les va a dar 1.000.000. ¿Por qué? Porque 1,5 elevado a la 0 es igual a 1. Cualquier cosa elevado a la 0 es igual a 1. Y 1 por 1.000.000, pues 1.000.000. Entonces, confirmado que lo que dice la 1 es verdadero. Inició con 1.000.000 de esas bacterias. Segunda proposición. Para que haya 11 millones y resto de esas bacterias, debieron haber transcurrido entre 2 y 5 horas. No es muy recomendado que ustedes se pongan a probar valores entre 2 y 5 para ver si sucede esto, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo al contrario. Tengo que utilizar esta cantidad de bacterias que corresponde a esta posición, al resultado, para ver cuál es el valor de t. Y si el valor de t se encuentra entre 2 y 5, que son las horas. Entonces, esto lo que hay que hacer es un típico cálculo de preimagen, o sea, tengo que plantearlo como una ecuación. Y esa ecuación sería 1.000.000 por 1,5 elevado a la t. O sea, ¿cuál es el valor de t para que dé 11.390.625? ¿Cómo resolvemos eso? Hay dos maneras. Primero lo voy a hacer por calculadora CladWiz, que es lo más práctico, y ojalá tengan ustedes esa calculadora porque les va a ahorrar tiempo en algunas preguntas. Esto lo puedo digitar en la calculadora exacto. Voy a tapar un poco, pero ustedes tienen ahí el folleto. Y sería 1,5 elevado a la t elevado, y pues aquí no tengo t, vamos a utilizar la x que está aquí.
Lo corremos aquí un poquitito para que el igual alfa calc me quede al mismo nivel. Y luego tengo que poner la cantidad de 11.390.625. Y para que salga la solución, el valor de x, que me interesa el valor de t, shift calc igual. ¿Cuánto dio ese valor de x, o sea, ese valor de t para nosotros? Nos dio 6. O sea que esta cantidad de bacterias sucede cuando transcurrieron 6 horas. Y la proposición dice que transcurrió entre 2 y 5, y acabamos de confirmar que eso es falso. Por lo tanto, hay que marcar que verdadera solo la 1. Y esto es lo que hay que hacer si tenemos una class WIS. Pero si ustedes no tienen una class WIS o hacen este proceso de ecuación con una calculadora gris y se les pega, porque sucede mucho en este tipo de ejercicios, entonces hay que saber cómo hacerlo a pie, por así decirlo. Y el proceso es el siguiente. Voy a borrar esto. Y lo que habría que hacer aquí es mantener esta parte, ¿verdad? Vamos a hacer un despeje de t. Mantener esta parte intacta, y este millón que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces quedaría 1,5 elevado a la t es igual a los 11 millones y resto dividido entre 1 millón. Yo sé que nada más de quitar ceros, pero bueno, vamos a dividirlo por acá, o más bien es como correr la coma de acuerdo a la cantidad de ceros. Pero bueno, ahí está la división. Le damos igual, y si sale así, recuerden la tecla SD, 11,39. Ese es el resultado de esta parte, 11,39. Y luego, recordar que cuando tenemos una expresión exponencial y no tenemos el valor de t, el valor del exponente, calculando un logaritmo podemos llegar a este valor. Y hay que recordar cómo pasar esto a un logaritmo que tiene esta forma. Base A de m es igual a n. Esa es la forma general de un logaritmo con su resultado. Y tengo que recordar que esta base va a ser esta, que el resultado de esta expresión exponencial va a ser mi argumento. Entonces yo tengo que colocar esos valores ahí para resolver esto y que me dé el exponente, que sería la n equivalente, ¿verdad? Como yo lo puse ahí. Entonces, esto lo transformamos a logaritmo base 1,5 de 11,39, eso es igual a t. Entonces hay que resolver ese logaritmo que está a la izquierda, que está ahí en verde. Para eso tenemos esta tecla de aquí, logaritmo base 1,5, nos corremos ahí para la derecha, y en el paréntesis vamos a poner el 11,39, le damos igual, y ¿a qué llegamos? A 5,999, que es lo mismo que redondear a 6. ¿Por qué apareció así? Apareció así porque en el momento en que se hizo esta división, pues yo corté algunos decimales, y esos poquitos decimales que yo corté le quitó exactitud a este resultado, pero lo suficientemente claro, aunque yo lo deje en 5,99 para marcar como falsa la 2, porque teníamos que verificar si quedó entre 2 y 5 horas, y quedó en 5,99, redondeado 6. Por lo tanto, ahí es donde confirmábamos que la 2 era falsa. Entonces, esto, como lo acabo de hacer aquí al final, solo si les falla la calculadora o no tienen la class WIS. La población P de ranas de cierta reserva, en función del tiempo T, medido en años, está modelada por la siguiente función. Sabemos que estamos en una situación exponencial cuando vemos esto, ¿verdad? Además nos definen que P se refiere a población y T, tiempo medido en años.
Entonces todo está muy claro. Con base en la información dada, considere. Primera proposición. Al momento de establecer el modelo, habían 8000 ranas. Otra vez volvió a salir el famoso tiempo cero. Al momento de establecer, al momento inicial, al iniciar el estudio, etc., ya sea el tiempo en horas o en años, es cero. Pueden notar esa constante en muchos ejercicios y aparece bastante. Si t vale 0, hay que confirmar que eran 2000 ranas. Ok, vamos a ver. Aquí lo que tenemos que confirmar es que según el criterio, y lo voy a hacer aquí en este espacio, P de 0 es igual a 8000 por 2 elevado a la menos 0,2 por 0. Tengo que resolver eso a ver si da 8000. Y bueno, aquí yo creo que se puede hacer a simple vista. Este 0 al multiplicarse por esto sigue dando 0. Entonces todo esto es lo mismo que tener 0. 2 elevado a la 0 da 1. Y 1 por 8000, pues el resultado es 8000. Y si no les gustó, pues bueno, vean la operación, la pueden digitar. 8000 por 2 elevado menos 0,2 por 0. Esto es esto. Es esto mismo de acá, pero cambiando la t por un 0. Y eso da como resultado los 8000. Eso es porque ahí estaba escondida la potencia. Cualquier base elevado a la 0 da 1. Por eso es que sigue dando el mismo 8000. Lo que significa entonces que para t igual 0, la población fue de 8000. Por lo tanto, lo que dice aquí es verdadero. Cuando empezó, habían 8000 ranas. Y ahora vamos para la segunda. Al cumplirse 4 años desde que se estableció el modelo, la población de ranas se ha reducido a la mitad. Que si las ranas se han reducido a la mitad, ¿cuántos serían entonces esa mitad de ranas? Serían 4000. Yo tengo que confirmar que a los 4 años las ranas son 4000. ¿Y cómo hacemos eso? Años es igual a t es igual a 4. Entonces, si el criterio dice, que es el que está acá, p de t, o sea, p de 4, la población al pasar 4 años es igual a 8000 por 2 elevado menos 0,2 por, y el valor de t ahorita es un 4, o es el que tenemos que comprobar. Aquí puse paréntesis respetando esto, aquí arriba no lo puse, al ser positivo no iba a afectar, pero sí hay que saber que se multiplica, ¿verdad? Este 8000 con este 2, ahí hay una multiplicación. Entonces, 8000 por, abrimos paréntesis para respetar la forma, 2, cerramos paréntesis, elevado menos 0,2 multiplicado por 4. Y el resultado nos dio 4594. Entonces aquí sería la población al pasar 4 años es de 4594. Y bueno, pongamos el resultado así, exacto, 0,79. El punto es que estos 4594 no es la mitad, porque se empezaron con 8000, nos tenía que haber dado 4000. Y ya con eso se confirma entonces que la segunda es falsa. Por lo tanto, solo la 1 es verdadera. En un laboratorio, la cantidad de bacterias se duplica cada 6 horas. Si la población P de T al cabo de T horas, ok, ya nos dijeron las dos variables, P es población, T es horas.
Está modelada por la función. Aquí tenemos el criterio. P de t es igual 9900 por 2 elevado a t sextos. T dividido entre 6. Y la pregunta es, ¿cuántas horas? O sea, nos están preguntando por t. ¿Cuántas horas deben pasar para que la población alcance esta cantidad de 39.600? Nos dieron P, o sea, nos dieron la población, y nos están preguntando por T. Entonces, ¿cómo utilizo ese 39.600? Este es como el resultado. Para este resultado, ¿cuánto tiene que ser T? Esto es lo que llamaríamos un cálculo de preimagen en una función. Entonces, los 9.900 por 2 elevado a t sextos me tiene que dar igual a 39.600. Esto es lo que debería, digamos, nosotros de plantear para tratar de llegar a cuál es el valor de t. Entonces, esto lo podemos hacer en calculadora. 9.900 por 2 elevado, y arriba tenemos que abrir una fracción para poner t sobre 6, pero no vamos a poner t, ponemos la x sobre 6. Aquí con estas direccionales lo acomodamos para que quede en el centro, ¿verdad? Como tiene que ser ahí. Se ve hacia arriba por culpa de la fracción, ¿verdad? Pero cuando ustedes ponen el igual, alfa calc, ya está a nivel. 39.600. Lo que debemos de hacer es la combinación shift calc igual. ¿Y qué nos salió? Que x es igual a 12. En este caso, t es igual a 12. ¿Y qué es lo que estamos averiguando? Las horas que deben pasar para que se alcance esta cantidad de bacterias. Y las horas que pasaron son, pues 12. Un ejercicio típico que se resuelve con un cálculo de preimagen. Y la calculadora, si es la CladWiz, es la más segura para hacer el proceso así como lo acaban de ver. Si lo hacen en la calculadora gris, que es más viejita, puede quedarse pegada. Lastimosamente esa parte es una cuestión de suerte porque ya son un poco viejas y al momento de procesar un resultado como este pues duran mucho y eso provoca cierta inseguridad, pero con la CladWiz eso casi que nunca sucede. Pero si ustedes no tienen una CladWiz, tienen que saber cómo hacer esto. Y si ya han visto los pasados ejercicios, eso es un molde muy parecido siempre, aunque aquí van a ver una leve diferencia. Para yo despejar la x que está en esta expresión, voy a empezar moviendo el que está multiplicando. Ese que está multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría 2 elevado a t sobre 6 es igual 39.600 y pasan a dividir el 9.900. Realizan esa división, ahí sí pues necesitan la calculadora para hacer esta división rápidamente y les da como resultado 4, ¿ok? Entonces esto es igual a 4 y aquí mantenemos el 2 elevado t sextos. Como ya hemos hablado, nosotros podemos pasar esto a un logaritmo. El logaritmo de la forma base a de m igual a n. El exponente es el logaritmo que averiguamos. Entonces este 2 termina siendo la base y este resultado de la expresión exponencial termina siendo el argumento. Si yo respeto ese orden, me va a quedar lo siguiente. Logaritmo base 2 de 4 es igual a t sobre 6. Ojo. Ahora vamos a resolver el logaritmo para ver cuánto es esto. Nos venimos aquí, logaritmo, poniendo su base 2, poniendo su argumento 4. Y esto nos da como resultado un
2. Ojo, 2 es igual a t sextos. Yo quiero saber cuánto vale t. Y ya aquí tenemos una ecuación pequeñita lineal de primer grado, las primeras que ustedes vieron alguna vez, donde para saber cómo queda la t, el 6 que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Y cuánto es 6 por 2? 6 por 2 es 12. Y hemos llegado al mismo 12 que la calculadora nos dio hace un rato. Pero ese es el proceso completo si no tienen una CladWiz. O tienen esa inseguridad de que hoy se me puede pegar la calculadora, voy a practicar los procesos a pie como tienen que ser. Entonces aquí tenían las dos alternativas. En un laboratorio, la cantidad de bacterias se duplica cada 3 horas. Si la población P de T al cabo de T horas está modelada por esta función. Ok, ya se dieron cuenta que ya nos plantearon qué es P y qué es T. Entonces la pregunta es cuántas horas deben pasar para que la población alcance esta cantidad de bacterias. Similar al ejercicio que acabamos de hacer, cuántas horas se nos están preguntando por el valor de T. Y el valor de T es el que está aquí, dentro de, es la variable independiente, lo que diríamos la X. Y el dato que nos dieron es el equivalente a Y o al resultado. Por lo tanto, esto se resuelve planteando una ecuación, donde el criterio 1500 por 2 elevado a la T entre 3 me debería de dar 96.000. Entendiendo eso, es simplemente probar valores, que también lo hemos comentado en algún momento. Si lo que nos están preguntando se plantea por ecuación y tenemos las opciones, podríamos probar. Pero también tenemos la alternativa calculadora, ¿verdad? La alternativa calculadora es digitar esta ecuación, ya que la calculadora puede resolver ese tipo de cosas. Recomendado si es la CladWiz. 1500 por 2 elevado. Abren fracción porque tienen que poner t sobre t, t sobre 3, perdón. Que sería aquí la variable x, no la t. Y abajo el 3. Luego se hacen hacia la derecha para poder poner el igual, que es alfa calc, y que nos quede pues normal, ¿verdad? A nivel de lo que estamos escribiendo. Y luego 96.000. La cosa es que ya ustedes a estas alturas deberían de tener la experiencia de digitar esto en su calculadora, sabiendo cómo se saca la variable x y cómo se saca el igual, que es con alfa. Cuando ya tienen la ecuación y si tienen la CladWiz, ¿verdad? Porque si tienen la gris puede ser que se quede lenta. Ustedes hacen la combinación shift calc igual. ¿Y cuánto dio la x, la incógnita? 18. Pero para nosotros en el papel es cuánto dio t, cuál fue el tiempo, cuántas horas pasaron. Pasaron 18 horas. Opción D. Eso es todo lo que hay que hacer. Si tienen la CladWiz, vea qué rápido es. Si no tienen la CladWiz, los invito a ver los dos ejercicios anteriores a este, donde se explica el proceso a pie de una ecuación como esta, pero también tenían la alternativa de, en el momento en que está planteado esto, o que ustedes comprenden que ese es el resultado, probar el 6 aquí en la T, probar el 9 aquí en la T, para ver en qué momento nos daban 96.000. Y voy a probar el 18 para que vean que siempre borramos pantalla con menú 1. 1500 por 2 elevado fracción el valor de t que estamos probando es 18 y abajo un 3. Le dan igual y ahí están los 96.000. Solamente con el 18 nos va a dar 96.000 y ahí nos damos cuenta que esa era la opción correcta. Así que sepan que pues hay alternativas cuando lo que tenemos que hacer es un cálculo de preimagen. La población P de ranas de cierta reserva
en función del tiempo t. ¿Ok? Tiempo t, p de población. Y aquí está el criterio. Siempre la información aquí es muy completa. Ahora, con base a la información dada, considere las siguientes proposiciones. Al momento de establecer el modelo, habían 1000 ranas. Al momento de establecer el modelo, el dato inicial, el tiempo inicial, casi siempre cuando nos hablan de un punto de arranque, es porque t, ya sea que esté en días, o esté en horas, o en minutos, va a ser 0. Y si ustedes han practicado seguido estos ejercicios, se van a dar cuenta que el t igual 0 sale mucho. Entonces yo tengo que comprobar si con t igual 0, el resultado van a ser, o la población van a ser 1000 ranas. Entonces, voy a hacerlo aquí arriba. P de t, o sea, P de 0, es igual a 1000 por 4 elevado a la menos 0,2 multiplicado por 0. Da la casualidad que cuando en el exponente tenemos 0, casi siempre va a pasar esto. 0 multiplicado por cualquier cosa, 0. 4 o cualquier número elevado a la 0 da 1. Y 1 multiplicado por esto, pues da ese mismo número. O sea, en resumen, esto termina dando 1000. Que efectivamente entonces nos confirma que al establecer el modelo, al iniciar el estudio, sí habían 1000 ranas. Por lo tanto, la primera es verdadera. Ahora, no les gustó la deducción, entonces digitemos 1000 por paréntesis 4, cerramos paréntesis, elevado a menos 0,2 por el tiempo 0. Le damos igual y ahí están los 1000. Ojalá se aprendan lo del exponente 0 para que no tengan que perder tiempo digitando cosillas como estas. La primera es verdadera. Ahora dice, al cumplirse 5 años desde el establecimiento del modelo, la población de ranas se ha reducido a 800 individuos. O sea que al pasar 5 años, estos 1000 bajaron a 800. Entonces lo único que hay que hacer es agarrar este 5, que es t. Para t igual 5, debería ser el resultado 800. Pues, la población al pasar 5 años sería 1000 por 4 elevado a la menos 0,2 por 5. Ahí está. Ese es el cambio y eso es lo que tengo que venir a confirmar. 1000 por 4 elevado a la menos 0,2 por 5. Resultado, la población al pasar 5 años es de 250. Y aquí decía que eran 800. Por lo tanto, falso. Y hay que marcar solo la 1.